Mientras más te fijas, más te das cuenta que en casi 200 años muy poco ha cambiado en Cuba. Tanto ayer como hoy, un gobierno despótico ha aplastado el pensamiento independiente de la ciudadanía cubana, creando con su ferocidad una diáspora obsesionada con un día liberar a su país de la opresión. Las primeras oleadas del exilio cubano se asentaron en Nueva York, Nueva Orleans y Filadelfia a principios del siglo XIX. Estos primeros exiliados eran abogados, intelectuales, mercaderes y periodistas que huían de la isla tanto por razones económicas como políticas. Gozando de la libertad que no tienen en su país, el exilio cubano siempre ha sido un crisol de pensamientos, donde las ideas crecen, evolucionan y decaen con el pasar del tiempo. Durante los años 40 del siglo XIX, la idea que dominaba el pensamiento del exilio cubano era el anexionismo. El anexionismo era la idea que Cuba se tenía que desprender del Imperio Español e incorporarse a los Estados Unidos como una estrella más en su bandera. Hoy en día, muchos ven a los anexionistas de los 1840s como antipatriotas que vendían su propio país. Pero es muy importante analizar el contexto histórico en que vivían para entender sus pensamientos. Este es Gaspar Betancourt Cisneros, un anexionista responsable por organizar la primera Junta Revolucionaria Cubana en Nueva York. Cuando Cisneros nacía, el 28 de abril de 1803, el país vecino al suyo estaba atravesando los momentos más violentos de la Revolución haitiana. Durante el siglo XVIII, las enormes cantidades de azúcar que fluían de los puertos de Haití convirtieron a la isla en la colonia más lucrativa del mundo. Las vastas plantaciones de caña estaban trabajadas por millares de esclavos que literalmente trabajaban hasta su muerte. Para los esclavistas franceses se les hacía más barato comprar nuevos esclavos que mantener vivos a los que ya tenían. Cuando los gritos de libertad, igualdad y fraternidad sonaron por las calles de París, la total hipocresía de la Revolución Francesa quedó al descubierto. ¿Cómo pueden pedir libertad, igualdad y fraternidad cuando tienen a millares de seres humanos sumidos en la más brutal esclavitud? Los esclavos no tardaron en darse cuenta, y en 1791 aprovecharon el conflicto civil en la metrópolis para lanzar una revolución y liberarse a sí mismos de la servidumbre. Por los próximos 13 años, Haití estuvo envuelto en un complejo conflicto civil que presenció masacres y contramasacres que terminaron por decimar la población blanca de la isla y por destruir la industria azucarera. Miles de migrantes franceses aterrizaron en las costas orientales de Cuba, trayendo consigo los horrores presenciados durante la Revolución, al igual que nuevas técnicas que ayudarían a impulsar la industria azucarera cubana hasta nuevas alturas. Es muy probable que cuando niño, Cisneros hubiera escuchado a sus padres y abuelos hablar de los eventos desgarradores de la Revolución haitiana. Y como muchos hombres de su época, vivía aterrado que los mismos horrores se repitieran en Cuba. En este contexto histórico, el anexionismo tiene mucho más sentido. Los anexionistas creían que la gran población esclava de Cuba se mantenía pacífica gracias a la presencia del ejército español. Si Cuba alcanzaba la independencia total y el ejército español se retiraba, los esclavos se alzarían y se repetirían los horrores de Haití. Bajo este paradigma, los cubanos que querían introducir un sistema democrático en Cuba, con libertad de expresión, prensa, asamblea y un gobierno representativo, solo lo podían lograr reformando el sistema español o uniéndose a la República Estadounidense. Para alcanzar este objetivo, Cisneros organizó la Junta Revolucionaria Cubana en Nueva York en el año 1848. Simultáneamente a la formación de la Junta, en Nueva Orleans se formó otro movimiento anexionista, paralelo pero distinto al de Nueva York. Este movimiento estaba liderado por Narciso López, y él abogaba por la invasión de Cuba con mercenarios reclutados en los Estados Unidos. Esta táctica de reclutar mercenarios y organizar invasiones en América Latina se llegó a conocer como filibusterismo. A diferencia de la Junta en Nueva York, Narciso López estaba financiado por intereses esclavistas en el sur de los Estados Unidos. Estos intereses querían que Cuba se uniera a los Estados Unidos como otro estado esclavista para hacer contrapeso a los estados libres del norte. Narciso López lanzó varias expediciones a la isla, pero todas fracasaron.
esperaba que el simple hecho de aterrizar en Cuba con soldados provocara una revolución popular, lo que no ocurrió. En 1851, Narciso López hizo su último intento de tomar Cuba. Sin embargo, la expedición fracasó y las autoridades españolas lo capturaron, junto con sus soldados. Su destino ya estaba sellado. En una plaza de La Habana, frente a una multitud, fue ejecutado. Sus últimas palabras fueron: "Muero por mi patria". Pero, ¿realmente murió su causa? Aunque López murió, la comunidad cubana en Nueva Orleans permaneció convencida que la única manera de liberar a Cuba era a través de una invasión militar organizada en los Estados Unidos, que fuera la primera chispa que encendiera el fuego de una revolución popular. En su comienzo, la Junta financió la expedición de Narciso López, pero al fracasar su primera expedición, se distanciaron de los filibusteros. Los miembros de la Junta veían a los filibusteros como peligrosos y demasiado dependientes de los intereses esclavistas del sur norteamericano. Más allá de eso, ellos llegaron a creer que una invasión armada de Cuba desataría las latentes agresiones acumuladas en siglos de esclavitud, desatando un conflicto civil como el de Haití. Por esto, la Junta concentró todos sus esfuerzos en hacer lobbying al gobierno estadounidense. Su plan era orquestar una compra de Cuba por parte de los Estados Unidos. De esta manera, había una continuidad de ley y gobierno que no le daría a los esclavos la oportunidad de rebelarse en contra de sus opresores. Estos intentos de comprar la isla fracasaron rotundamente y España dejó bien claro que no tenía interés en vender la isla. El fracaso de esta estrategia fue un gran golpe a la integridad de la Junta cubana. Además de eso, durante los primeros años de la década de 1850, algunos sectores del exilio cubano interpretaron la llegada del capitán general José Gutiérrez de la Concha y un breve gobierno progresista en España como señales de una apertura. Sin embargo, la realidad es que España nunca tuvo la intención de otorgar verdadera autonomía a Cuba, y las reformas fueron limitadas y temporales. Con la posibilidad de comprar a Cuba ya extinguida y la expectativa que Cuba pronto alcanzaría el autonomismo, la Junta de Nueva York se sofocó por la desilusión de su causa y fue disuelta en 1855. A pesar del fracaso de la Junta de Nueva York, las llamas del separatismo cubano siguieron vivas en los antiguos seguidores de Narciso López, al igual que en otros sectores del exilio cubano. En las siguientes décadas, el movimiento separatista se fortalecería, y aunque aún persistían algunos anexionistas, la causa independentista ganaría predominancia. A partir de la Guerra de los 10 años, la independencia total de Cuba se convirtió en el objetivo central, dejando el anexionismo en un segundo plano, hasta su completo descrédito a finales del siglo XIX. Continuaremos la historia del exilio cubano el próximo sábado. Si te gustó este video, acuérdate de suscribirte para que no te pierdas el próximo. Y ayúdame a alcanzar más ojos dejándome un like y un comentario. Hasta la próxima.